Un gusto saludarle, ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Pues vamos al grano, licenciado Aguirre. El caso Ayotzinapa vuelve a resurgir a los 9 años. El presidente de la República hizo algunas menciones en el sentido de que los señalamientos hacia Ángel Aguirre y Omar García Harfuch son señalamientos que no los inculpan, dicen ellos. Sin embargo, sí sé que usted participó en algún tipo de reuniones donde se habían cuestiones operativas en el batallón. ¿Qué tipo de reuniones eran esas? ¿Qué recuerda? ¿Qué se trataba ahí? Primero, gracias Julio por esta entrevista. Qué bueno que abordas ese tema porque me parece muy pertinente hacer la aclaración. Ciertamente el presidente fue muy claro y muy contundente. Hace unos días un periódico muy importante de aquí de Guerrero del Sur lo destaca 8 columnas. El presidente dice: el exgobernador Ángel Aguirre participó en algunas reuniones, pero no en donde se construyó o se diseñó la famosa verdad histórica. No puede ser juzgado por esa situación. Pero dijo algo más que yo creo que me parece fundamental, porque corta de tajo toda esta ola de comentarios y de conjeturas que se habían hecho, más allá de que el presidente, por supuesto, no es una autoridad judicial. No participó, dice, en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas. ¿Qué características o qué tipo de reuniones eran estas que se celebraron previo a la Junta de Autoridades Federales celebradas en Los Pinos? Eran reuniones de carácter de intercambio de información y de acciones que se llevaban a cabo para la búsqueda de los 43 jóvenes desaparecidos. De estas reuniones, Julio, yo solo participé en una, derivado de que se me informó de algún hallazgo de restos óseos, ¿sí? Acudí a la ciudad de Iguala. Recuerdo que en esa reunión, entre otros, estuvo el general Saavedra, que era el comandante de la zona militar con sede en Chilpancingo. Asistió también la responsable de las cuestiones periciales de la Procuraduría General de la República y algunos otros funcionarios federales, y desde luego el procurador de aquel entonces, el maestro Iñaki Blanco. Yo pregunté a quienes habían estado directamente en el lugar de los hechos y que habían conocido de esos restos óseos, que con base en su experiencia, si se trataba de restos de personas a quien se les había quitado recientemente la vida, o si se trataban de huesos con ya un determinado número de años. Hablé con el general Saavedra y dije: usted que tiene experiencia, ¿considera que estos restos son recientes o ya tienen algún determinado número? Me dijo: no, gobernador, se trata de restos que seguramente ya tienen varios años. Me lo confirmó la directora de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. Me lo confirmó también el entonces fiscal del Estado. Con base en esa información, me trasladé al Museo de la Bandera. Y ahí tengo muy presente que di una conferencia de prensa. ¿Por qué di la conferencia de prensa? Porque además, la información que yo había recibido de estos funcionarios me decía que los restos óseos que se habían encontrado no solo era de masculinos, sino también había de femeninos. ¿Qué me permitía a mí intuir esta información? Que se descartaba que se tratara de los restos de los 43 jóvenes desaparecidos. Había restos de mujeres. De inmediato, cuando me fui al Museo de la Bandera para mandar un mensaje de esperanza y darle tranquilidad a los padres de los 43, hice el anuncio de este hallazgo. A partir de ese momento se rompe toda relación institucional con la Procuraduría General de la República. Nunca más fui convocado ya a ninguna otra reunión. ¿No les gustó esta conferencia? No les gustó, por supuesto.
esa conferencia. ¿Será porque ellos ya traían una ruta? Por supuesto que sí. Y a los pocos días, acuérdate que a nosotros nos dejaron 9 días la investigación, a pesar de que hoy, después de 9 años, se reconoce que quien sentó las bases de la investigación fue precisamente la Fiscalía del Estado de Guerrero. Sigue vigente. Y se reconoce también que fue la Procuraduría del Estado quien detiene a la Policía Municipal, y al brazo más sangriento, a los bélicos, los detiene también la Procuraduría del Estado. ¿Qué pasó en esos momentos, Julio? Cuando el procurador Iñaki solicita que se faciliten las instalaciones del batallón de Iguala, el coronel, que hoy se encuentra preso, le niega las instalaciones. Habla con el comandante de la región militar, el general Cordero Luqueño, el mismo que 2 días después a mí me llama para decirme que se trata de una farsa, de que los jóvenes no están desaparecidos, que se encuentran en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y en ese momento el general le niega también al procurador Iñaki las instalaciones. Habla con su segundo de a bordo para sensibilizar al comandante de la región militar, y tampoco logra que se nos faciliten las instalaciones para el desarme de la policía municipal y formar un cordón de seguridad. Acude al destacamento de la Policía Federal en Iguala y también se le niegan las instalaciones, lo que nos obliga a llevar a cabo el desarme de la Policía Municipal en nuestras propias instalaciones de la Policía del Estado, con todos los riesgos que eso implicaba. Por eso yo he reclamado, con toda justicia, ¿por qué esa actitud mezquina de no reconocer en el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia que fuimos nosotros los únicos que acudimos al lugar de los hechos y que pudimos rescatar esa misma noche y proteger a 68 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa? Porque poco se ha dicho que hubieran podido... Hasta que lo menciona, lo de los 68 recuperados, salvados, que hubieran podido correr la misma suerte, si no hubieran sido 43, agrégale 68. Claro. ¿Sí? Y que nosotros, repito, en ese momento hicimos las acciones necesarias para poderlo recuperar. Yo, en mi artículo recientemente, también lo digo. ¿Por qué el subsecretario Encinas tampoco pone en su informe que fui sujeto de engaños y de mentiras por parte del comandante de la región militar, el más alto jerarca militar en ese momento en el Estado? ¿Su nombre lo recuerda? Sí, el general Martín Cordero Luqueño. ¿Y por qué también el C4, que estaba siendo operado por miembros del ejército, nunca me pasó información en tiempo real de lo que en ese momento estaba aconteciendo? Sí, son preguntas que quedan y que todavía no hemos encontrado respuesta. Como también yo cuestiono, si hoy se reconoce que en donde se diseñó la verdad histórica, porque ya el presidente lo reconoció, y qué bueno que recientemente, en una entrevista que le hacen al subsecretario Encinas, y celebro en verdad que lo haya aclarado, porque él ya hace una separación de las reuniones que se dan en la ciudad de Iguala el 7 y 8 de octubre, en las cuales yo participo en una, y él dice, ahí no se diseñó la verdad histórica, ahí fue una reunión, como te estoy comentando, de carácter informativo, en donde se dieron a conocer las acciones que emprendimos tras la búsqueda de la desaparición de los 43 jóvenes, en el programa de los periodistas, ¿sí? Ahí lo aclara él, y lo celebro, repito. Pero hoy la pregunta es, si se dice y se reconoce que fue en Los Pinos, en esa junta de altos funcionarios federales,
¿por qué no se le ha citado entonces a declarar hasta el día de hoy a Miguel Ángel Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación y a quien yo le pedí el auxilio el mismo día de los hechos que ocurrieron en Iguala a través del subsecretario, porque se lo pedí, y me engañó también diciéndome que me iba a mandar el auxilio de la Policía Federal, que nunca llegó? ¿Por qué no se le ha citado? ¿Qué acaso ahí se da un acto de impunidad? ¿Por qué no se le ha citado a Eugenio Imaz, que en ese momento, Julio, era el director del CISEN? Que sabes perfectamente que tenían, ¿sí? Y llevaban a través de sus bitácoras, minuto a minuto, lo que estaba sucediendo en la ciudad igual. ¿Por qué no se ha citado a ninguno de esos funcionarios? Al almirante Soberón, que era el secretario de Marina, al almirante Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa Nacional, a Aurelio Nuño, que era el secretario de Educación, que nada tenía que ver en su carácter de secretario de Educación, pero que sin embargo se reconoce que participó en la Junta de Funcionarios de Alto Nivel que se celebró en Los Pinos, y fue ahí donde se construyó la verdad histórica. Es posible que estuvieran construyendo esa versión llamada ahora verdad histórica para absolver a unos y para inculpar directamente al gobierno de Guerrero en su conjunto. Bueno, hoy... Para exculparlos, pues, para... Hoy, por supuesto, mira, yo creo que ellos hicieron un mal cálculo político. Ellos pensaron desde un principio que con la salida del entonces gobernador Aguirre, el problema las iba a minorar. Nunca se imaginaron que iba a tomar las dimensiones que un hecho tan delicado, tan triste, como el que se dio de la desaparición de los 43, nunca pensaron que iba a tomar dimensiones no solo nacionales, sino internacionales. Pensaron ofrecer una cabeza y dijeron, pues, no es de mi partido, sí, el gobernador. Sí. Acuérdate lo que dijo aquella ocasión el presidente Peña. Dijo, es un asunto local. Allá que lo resuelva el gobernador. Cuando hoy se está demostrando que era un asunto mucho, pero mucho más grande que eso. Se trataba de trasiego de droga a nivel internacional, que está tipificado como un delito de carácter federal, y que yo oportunamente planteé al Procurador General de la República en su momento: actúa, procurador, ustedes deben de detener al señor José Luis Abarca. Se lo dije 2 o 3 meses antes de que sucedieran los hechos de Iguala. ¿Murillo Karam? A Murillo Karam yo se lo pedí. Había los elementos para proceder a su detención. Se lo dije en un encuentro que se celebró en Palacio Nacional, al que fuimos convocados los gobernadores, y previo a que iniciara el acto, tuve la oportunidad de conversar con él unos minutos, y le dije, tienen ya todo debidamente instrumentado para que lleven a cabo la orden de aprehensión, porque nosotros teníamos que llevar primero el desafuero, tú lo sabes, ¿sí? Era un procedimiento más largo, ¿sí? Ustedes tienen ya listo todo para llevar a cabo la orden de aprehensión. Y me contestó esto. Me dijo, te entiendo perfectamente, Ángel. Lamentablemente, en los próximos días me voy a operar, me dijo, de la garganta. Pero le voy a pedir a la subprocuradora Benítez que ella vea el asunto. Te va a buscar. Me buscó. Ya dejaron ahí el asunto. Y en las reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero, que como tú a lo mejor lo sabes, Julio, acudían en ese momento los funcionarios federales y los estatales que la presidía el gobernador en turno. Qué bueno que formaba parte de ese Grupo de Coordinación Guerrero el hoy secretario de Marina, y él puede dar constancia de lo que estoy
diciendo si estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad. Ahí al delegado de la Procuraduría General de la República, no una, varias veces le dije cuándo van a proceder, cuándo van a ejecutar la orden de aprehensión. Y su respuesta siempre era, todavía no tengo la autorización de mis superiores. ¿Quién era el delegado en ese tiempo de la...? No recuerdo cómo se PGR o llamaba. FGR. Sí, PGR era. Siempre era la misma respuesta. Hoy se dice, le fallaron sus cálculos también políticos. Sí. Querían tal vez esperar el momento más adecuado para dar el golpe, ¿sí? Y obviamente con eso tener garantizado el triunfo electoral siguiente. Como lo hicieron. Como lo hicieron. Lo consiguieron. Sí, si pero nunca pensaron que, pero también nunca pensaron que eso les fuera a repercutir a nivel federal. ¿Sí? Y entonces, evidentemente que esto fue un golpe demoledor para el PRI y sus aliados. Y ganó Morena de manera amplia y contundente. Claro. A Sí, la larga, a mediano plazo más bien. Se les revirtió. El licenciado, en esa reunión en la que usted participó, operativa, se habló de presuntos responsables. ¿Se tocó algo al respecto? Por supuesto que sí. De entrada siempre hubo el señalamiento de grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Que es una tesis que sigue estando viva, ¿no? En aquellos años no se había incorporado el ingrediente del ejército, ¿no? Como hoy está demostrado. De elementos, ya claro, de elementos del ejército. Claro. El ejército para mí es una institución que siempre me va a merecer mi respeto y mi admiración. Tengo muchos motivos de gratitud con el ejército y con la marina, porque en momentos difíciles que me tocó enfrentar como gobernador, en mis 2 etapas, como interino y luego como constitucional, y mira que si me tocó vivir tragedias a mí, claro. Yo creo que sí hay que hacer una revisión de qué gobernador le tocó vivir los momentos más complicados por los fenómenos naturales. Fue Ángel Aguirre, y ellos siempre estuvieron conmigo. Pero sí estos elementos que no supieron cumplir con sus obligaciones, que desvirtuaron totalmente. Se habló del famoso camión ese que llevaba drogas supuestamente sí, a Chicago, ¿no? Se empezó desde ese momento también a visualizar ese otro aspecto que tú mencionas, ¿no? Obviamente que ya se hablaba de la colusión de las policías municipales, principalmente de Iguala, utilizando como su brazo armado a los bélicos. Desde luego a Cocula, hoy pues, se amplió a Huitzuco, se amplió a otros municipios, Tasco, ¿no? Pero desde luego que hoy hay nuevos ingredientes, ¿no? Que se han incorporado a la investigación. Hoy Ángel Aguirre se siente, digamos, más tranquilo respecto al caso porque da la impresión de que le ha frenado su carrera política el caso, o sea, desde entonces hasta la fecha. Digo, en el medio periodístico dicen, no, pues en cuanto Ángel Aguirre levanta la cabeza, lo frenan con el caso Ayotzinapa. Mira, a partir de esto se siente un poquito más libre de moverse políticamente. Mira, Julio, quiero decirte que la verdad que para mí estos años han sido muy difíciles. Primero porque vives con la zozobra, ¿no? Y dicen que la incertidumbre es peor que cualquier enfermedad, porque te va matando poquito a poco, ¿no? El año pasado para mí fue un año terrible. Y cuando lo enfrentas solo, uno está preparado para eso. Quien se dedica a la política debe de saber vivir cualquier tipo de situaciones, enfrentar cualquier tipo de estados, ¿no? Pero cuando esto le pega a tu familia, claro, la verdad es que duele mucho, mucho, ¿no?
cuando ves a tu esposa, cuando ves a tu hija, y a veces hasta tus nietos, ¿no? Que estas cosas... ¿Por qué especialmente el año pasado? Porque el año pasado hubo ciertos momentos en que no se había dicho con claridad, ¿no?, quiénes eran los que estaban como parte de las órdenes de aprehensión. Y empezó a correrse el rumor, ya sabes, ¿no? No falta quien te manda mensajes, no, hay orden de aprehensión contra Ángel Aguirre. Hubo incluso un periodista aquí que yo creí que era serio, que escribió ahí en sus redes y quedaba por un hecho, dice, mañana detienen a Ángel Aguirre, ¿no? Hay orden de aprehensión contra él. Y confunden mucho a la población también, ¿no? Quien lo lee, oiga, yo recibí muchos mensajes, ¿no?, de solidaridad, de muestras de afecto, de cariño, oiga, estamos orando para que eso no suceda, en fin. Pero también, fíjate que afortunadamente siempre he tenido mucho temple. Entonces yo busqué al subsecretario Encinas y le dije, oye, aquí estoy, ¿eh? Yo no me voy a esconder, ni me voy a ir del país. Dime qué hay de esto, ¿no? Y me dijo, no hay absolutamente nada. Son solo rumores, ¿no? Pues eso me volvió a dar tranquilidad, ¿no? Porque yo mismo me decía, ¿no?, ¿de qué me pueden acusar?, ¿no? Cuando tú te revisas, ¿no?, y dices, a ver, yo emprendí esto y esto. Cuando tú sabes perfectamente que nunca te vinculaste con grupos de la delincuencia organizada, cuando no tuviste ningún tipo de nexo de esa naturaleza, pues sabes que tienes tu conciencia tranquila, entonces... ¿De omisión no lo podrían acusar? No, precisamente por lo que te estoy platicando. Si fuimos los únicos que actuamos ese día y que detuvimos que pudimos proteger a 68 muchachos, y que detuvimos a la policía municipal, y que la desarmamos, y que los metimos a la cárcel, y que son los únicos que no han podido alcanzar su libertad, porque el alto comisionado de Naciones Unidas reconoce que no hubo tortura. Pero el alto comisionado de Naciones Unidas. Muchos de los otros que fueron detenidos por la Procuraduría salieron. De los que nosotros, a través de la Fiscalía, antes Procuraduría, fueron detenidos, no ha salido uno solo, Julio, uno solo. ¿A eso se le puede llamar omisión? Buen punto, Ángel Aguirre. Volvemos al momento actual. Digamos, de alguna manera... Entonces, a ver, nada más concluyo en la parte de... Historia. Mira, yo soy político por los 4 costados, pues, ¿no?